Vamos a darle ahora. En este caso vamos a mencionar conceptos para ir entrando a una serie de videos que quiero realizar para las distintas ramas de la química. Y hoy miércoles justamente me agrada para empezar con una de las ramas más versátiles que existe, que es justamente la química orgánica. Una de las ramas con mayor producción de compuestos diariamente debido a la gran versatilidad que tiene su base, que es la que quiero contarles en este próximo video, ¿de acuerdo? En esto que estamos realizando. Ahora, el término orgánico justamente tiene sus orígenes en que en la antigüedad, pues justamente en ese tiempo los químicos de esa era, pues notaban que los compuestos que le llamaban orgánicos eran aquellos que solamente tenían los organismos vivos, ¿no? Así como que, solo los organismos vivos pueden producir ciertos compuestos, vamos a decir que son orgánicos, ¿no? Entonces ahí entran algunos organismos como son las plantas, como son los animales, como son los hongos, etcétera, ¿no? Todo lo que tuviera vivo tenía el privilegio de producir estas sustancias, mientras que aquellas cosas no vivas eran donde obtenían los demás compuestos como son los inorgánicos, ¿no? Generalmente minerales, como es básicamente lo que puedes obtener a partir de una piedra, ¿no? De un trozo de mineral. Y entonces era una constante y muy marcada brecha que existía entre estas dos, vamos a decirlo así, estas dos tipos de químicas, las que puedes obtener a partir de compuestos vivos y las que obtenías a partir de minerales. Y así duró mucho tiempo con esa definición. No fue hasta alrededor de 1828 donde un químico llamado Frederick Waller, justamente con los dos puntitos ahí, Frederick Waller, desarrolló la síntesis de nada más y nada menos que la urea. Y esto dio un boom en lo que era justamente la química. ¿Por qué? Porque la urea es un tipo de compuesto que solo te producen los organismos, es un producto de descomposición y no habían podido sintetizarlo si no fuera a partir de otras sustancias de organismos vivos. Pero Waller tuvo el desarrollo de haber producido dicha sustancia a partir de un mineral, justamente a partir de un compuesto mineral que en ningún momento tuvo vida. Y es cuando se empezaron a dar cuenta de esto, que todos estos compuestos que habían apartado por decir que solo podían producir los seres vivos, realmente no era así, sino que había ciertas rutas, vamos a decirlo así, con las cuales podían también llegar, y esto hizo que esta brecha se rompiera, que fuera una línea delgada ya entre uno y otro, y decir, ¿sabes qué? Pues resulta que los compuestos orgánicos no solamente los producen los organismos con vida, o que alguna vez tuvieron vida, sino que se pueden sintetizar en un laboratorio. Y entonces el término orgánico cambió, ¿no? Y el término orgánico se refería a aquellos compuestos que contenían carbono, siendo nuestra estrella principal el carbono, el elemento que podemos representar con una letra C, número atómico 6 y un peso aproximadamente de 12, ¿de acuerdo? Redondeándolo, obviamente. Y esta es la parte interesante, porque el compuesto de carbono es aquel que nosotros encontramos en todo lo relevante a la vida. Nosotros lo encontramos en compuestos como lo son los carbohidratos, que son justamente, o de manera muy comercial se le llaman azúcares también, aunque no todos son dulces. Están los lípidos, que son estos compuestos, estas moléculas grandes, largas cadenas, que las conocemos también comercialmente como las grasas. Había otros compuestos, algunos tipos de proteínas, las enzimas y muchos otros compuestos más que están hechos todos a base de carbono. La vida misma de la Tierra se compone a base de carbono. Entonces fue cuando surgió esta nueva rama, decir, ¿sabes qué? La química orgánica va a tratar de compuestos que se puedan formar del carbono. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial este elemento, a diferencia de todos los 117 elementos que existen en la tabla periódica? Pues es justamente la parte interesante. El carbono se encuentra, si ustedes lo ven en su tabla, en una parte, vamos a decirlo, bastante idónea, una parte central. No geográficamente, vamos a decirlo así, pero sí en propiedades. ¿Por qué? Se ubica en el carbono, siendo de los primeros elementos justamente en toda la primera fila, todo el primer periodo del bloque P, ojo ahí. El segundo en realidad, porque el primero estaría el helio, pero ustedes me entienden, ¿no? Está
el boro, nitrógeno, oxígeno, carbono, todos ellos. Entonces si ustedes van hacia atrás del carbono, pues van a notar que los elementos tienen más un comportamiento a ceder electrones, ¿de acuerdo? Los van a soltar. Mientras que si observan del lado derecho del carbono, los elementos tienen un comportamiento más hacia tomar electrones, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa entonces con nuestro buen amigo el carbono? Pues él se encuentra en la parte del medio. ¿Ok? El carbono es el 6. En el 5, ¿a quién tenemos? Tenemos por ejemplo el boro. Y en el 7 tenemos al nitrógeno, ¿de acuerdo? Entonces por un lado ceden electrones, los sueltan y por otro lado los toman, ¿de acuerdo? Y entonces el carbono tiene otro comportamiento. El carbono tiene más un comportamiento a compartir. ¿Ok? Él tiene esa capacidad de compartir. Comparte con mayor facilidad sus electrones. De tal manera que piensen, si ustedes tienen un carbono con otro carbono, pues entre ambos se van a llevar muy bien. Va a haber mucha química entre ellos. Y esto va a permitir que puedan compartir uno y otro sus electrones para llegar a formar un enlace. Y esto es justamente la magia de la química orgánica, que esta capacidad de unirse el carbono consigo mismo de manera muy fácil y en cadenas de todo tipo y todas formas da la posibilidad de formar millones de compuestos, miles de compuestos, todos con base en el carbono, con esta propiedad que tiene de compartir sus electrones y formar estos enlaces, ¿de acuerdo? Entonces parte de la química orgánica comprende entender estos procesos. Por un lado, el proceso de formar enlaces, ¿ok? Vamos a formar enlaces en los cuales pues requiere mucho esta parte de compartir los electrones en ambos lados, pero también implica entender el por qué se rompen los enlaces, ¿de acuerdo? Romper enlaces para sobre todo entender mecanismos de reacción en los cuales pues los electrones se irían hacia un lado específico, pueden partir equitativamente, en fin, hay múltiples caminos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de qué depende entonces que se formen o se rompen enlaces? Pues depende efectivamente, depende de los electrones, ¿de acuerdo? Depende de los electrones, porque ellos son los que forman el enlace, pero a su vez los electrones, ¿de qué depende? Pues depende del comportamiento que tenga el elemento, y es justo lo que les mencionaba, ¿no? Antes del carbono hay un comportamiento más a ceder, a soltarlos, pero después del carbono está el comportamiento de tomarlos, ¿de acuerdo? Entonces dependiendo de lo que haga cada uno, pues es el tipo de química que va a ocurrir, ¿ok? Ahora, si hablamos un poquito en la cuestión de la formación de enlaces, que al final de cuentas es esta primera parte que nos interesa comprender, pues a la hora que se forma un enlace hay tres posibles mecanismos, vamos a hacerlo así, de manera general, sin meternos a mucho detalle. Tenemos que puede haber una donación de electrones, ¿de acuerdo? Puede que alguien justamente capture, vamos a decirlo así, capture o tome electrones, pero también existe la capacidad o la situación en la que se comparta, ¿no? Compartir electrones. Entonces pueden soltarlos, pueden tomarlos, pueden compartirlos. Y eso hace que haya principalmente tres tipos de enlaces. Sé que hay más, pero vamos a centrarnos ahorita en los tres más conocidos. Uno de ellos es justamente el enlace iónico, ¿de acuerdo? El enlace iónico es aquel que se da entre especies iónicas con cargas opuestas. Es aquel enlace, repito, que se da entre especies iónicas, vamos a escribirlo, entre especies iónicas con cargas opuestas. ¿Qué es un ion? Cargas opuestas. Pues un ion no es nada más ni nada menos que un átomo con carga, ¿ok? Todo elemento, todo átomo que tenga una carga, ya sea positiva o negativa, es un ion, ¿de acuerdo? De tal manera que entonces este enlace se va a dar, como mencionamos, por un lado un ion positivo y por el otro lado un ion negativo, ¿de acuerdo? Va a haber una bonita interacción entre ellos, una muy buena interacción, va a haber química. Que es importante que recuerden que el ion positivo recibe el nombre del catión, mientras que el ion negativo recibe el nombre del anión, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos con sus respectivas características, de tal manera que si pones una carga positiva, como lo puede ser, vamos a imaginarnos el litio que es un metal,
que tiene un electrón de valencia, por lo tanto tiene más capacidad a cederlo que a tomar, ¿no? Y esto lo explico muy bien en mi video sobre configuración electrónica y determinar electrones del enlace, ¿no? Mientras que si ponemos un anión como lo es el cloro, que tiene una capacidad mayor a tomar un comportamiento tendencia, nosotros sabemos que tiene 7 electrones de valencia. Ahí está, de tal manera que recuerden que los elementos a la hora de formar compuestos siguen lo que se conoce como la regla del octeto, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que quieren que su última capa de energía tenga ni más ni menos que 8 electrones. De tal manera que si tú juntas el litio, que tiene un electrón de sobra, con el cloro, que le hace falta uno, pues es más que obvio lo que va a pasar. El cloro le va a robar el electrón justamente al litio, y este electrón se va a ir aquí. Va a ayudar a que el cloro se cierre y forme esta poderosa capa. De tal manera que el electrón va a perder su... que el litio va a perder su único electrón, va a quedar con una carga positiva, y el cloro va a ganar ese electrón y va a quedar con una carga negativa, ¿de acuerdo? Pero esto es visto del punto de las cargas, porque al momento en que se dio los electrones para que el cloro complete su octeto, es cuando tenemos la poderosa formación de un enlace químico, ¿de acuerdo? Y estas cargas en realidad son cargas no totales, sino cargas, vamos a decirlo así, de zonas, son cargas parciales, en las cuales se representaría más o menos de esta forma, donde la zona positiva generalmente se le puede representar con un color azul, que es donde estaría el litio, tiene una menor volumen, mientras que la zona negativa se suele representar con colores hacia el lado del rojo, hacia el espectro. Obviamente esto es un poquito más complejo ya cuando lo ves, porque hay más colores ahí intermedio, pero así de visto de manera introducción sería el proceso, ¿de acuerdo? Por un lado no ven la esfera de color rojo, por otro lado ven la esfera de color azul, ¿ok? Entonces ahí está. Esto es justamente cómo se terminarían formando para generar lo que tendríamos como un enlace iónico, aquel que se da entre especies con carga, especies iónicas y que son opuestas, ¿de acuerdo? No quiero meterme demasiado en la teoría todavía, porque obviamente el enlace iónico tiene por ahí unos números para calcular, pero en fin, eso es un asunto para otro video. Por ahora, como les digo, que no me gusta que sean tan largos, pues vamos a iniciar pues con esto de aquí.